En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Artículo primero, el primer mandamiento. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allí los 10 mandamientos. 2285 metros que mide el monte Sinaí. Catecismo nos invita a subir de la mano de sus 505 números que dedica al estudio de los 10 mandamientos. Subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del catecismo que estudiamos. Hoy nos encontramos en el metro 288 de altura. Estamos en el tercer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 19 números al estudio del tema que tiene como título No habrá para ti otros dioses delante de mí. Estamos en el tema del ateísmo. Hoy dedicamos 2 números a seguir profundizando en estos pecados en contra del primer mandamiento, en contra de la virtud de la religión, que consiste en darle a Dios lo que se merece, lo que es debido. Decíamos el día de ayer que el ateísmo es una de las formas más grandes de irreligiosidad. Es una forma también grave, porque si no se cree en Dios, difícilmente uno va a poder cumplir el primer mandamiento. Número 2124 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el nombre de ateísmo abarca fenómenos muy diversos. Una forma frecuente del mismo es el materialismo práctico, que limita sus necesidades y sus ambiciones al espacio y al tiempo. El humanismo ateo considera falsamente que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y demiurgo único de su propia historia. Otra forma de ateísmo contemporáneo espera la liberación del hombre de una liberación económica y social, para la que la religión, por su propia naturaleza, consistiría en un obstáculo, porque al orientar la esperanza del hombre hacia una vida futura ilusoria, lo apartaría de la construcción de la ciudad terrena. Esto es un número extraordinario, muy actual, muy profundo, con mucha carga. Cuando el catecismo habla del ateísmo contemporáneo, lo que se está refiriendo principalmente es al ateísmo marxista. Los que son muy jóvenes, que nos están escuchando, a lo mejor no entienden mucho esta terminología, pero los que estamos más viejitos sí. Hemos conocido el marxismo quizás en primera persona, un marxismo que después se ha convertido en hoy lo que le llaman socialismo, ¿no? Es como su hijo. El ateísmo, que viene a decir que la religión es el opio del pueblo. Para quien no sabe qué es la palabra opio, es droga, ¿no? Quizás de la parte más fuerte que tiene la droga es el opio. Y el marxista dice esto: la religión es la droga del pueblo, el opio, y que hay una estructura económica que oprime las clases sociales más bajas, que esa estructura económica se está sirviendo de las ideas religiosas para consagrar una situación de opresión y de injusticia, y que eso tiene que ser liberado. Hoy en día ya hay generaciones que han vivido el posmarxismo y no llegan a percibir
que si uno no entiende el marxismo, tampoco se puede entender lo que está sucediendo el día de hoy, este laicismo militante de nuestros días. Recuerden ustedes que el marxismo propiamente cayó cuando cayó el muro de Berlín. Y entonces el marxismo, con todas aquellas teorías, se cayó. ¿Eh? Pero solo se cayeron sus teorías económicas. ¿Eh? Quedaron por ahí las otras. Los comunistas, los socialistas, en lo que se refiere a la economía, se han vuelto capitalistas. Mire de aquí para abajo hacia el sur, todos los que se jactan de decir que son socialistas, antiimperio, ellos mismos, los que hablan, son los más capitalistas de todos. Sus fortunas son enormes. Fíjese en cada uno de ellos, incluso los que han muerto que hemos nosotros conocido. Eran de los hombres más ricos del mundo. Defendiendo a los pobres, ellos eran los más ricos, porque los comunistas y los socialistas son los más capitalistas de todos. Pero subsiste su riqueza es en las ideas marxistas de dominar a los pobres. Disfrazan la idea del pobre para ellos enriquecerse. Y se pegan a todo tipo de teorías y de ideologías que salgan para creerse que son los defensores del pueblo. Por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes toda la cantidad de mártires que hemos tenido por este tema. Recordemos a Monseñor Oscar Romero en El Salvador. Recordemos los 448 mártires de la Guerra Civil Española. Recordemos los mártires de la Guerra Cristera en México. Todos ellos murieron por defender su fe en Cristo de todas estas corrientes. Porque las ideas que quedaron después de la caída del marxismo, es decir, todo este liberalismo, socialismo, todo este comunismo, lo primero que hace cuando llega es perseguir la fe. Y es difícil entender cómo se puede llegar a matar esta cantidad de cristianos en México, por ejemplo, por su fe. Recuerden ustedes ese grito, ¡Viva Cristo Rey! Y sonaban las pistolas, ¿no? ¿Cómo se puede llegar a perseguir una fe con aquella violencia tan cruel? ¿Será que nos hemos vuelto locos? A Oscar Romero lo mataron en plena celebración eucarística. Y uno cae en cuenta, queridos amigos, de que hay que entender, es necesario entender lo que está en el fondo de toda esta persecución cristiana, que es el marxismo como raíz. Y entonces cuando se carece de una visión histórica, filosófica, que son necesarias para comprender este origen, no entendemos por qué la persecución en contra de los cristianos en todo el mundo, especialmente donde llegan estas ideas. Por ejemplo, en las masas de gente se había inoculado el marxismo como una ideología, y hay que tener en cuenta que hay ideologías que son más peligrosas que las balas mismas. El catecismo no menciona al fundador del marxismo, el señor Karl Marx. Él nació en Alemania en el año de 1818 y murió en Londres en 1883. Él es el teórico fundamental del ateísmo contemporáneo. Y su famosa frase, la religión es el opio del pueblo.
Marx decía que la religión sirve para que los pobres se resignen a su destino en su vida, consolándose en que en la siguiente vida serán felices. Él decía que la religión es un consolador para vivir una vida aquí terrible creyendo que la siguiente será mejor. Marx decía que la religión era un engañatontos, un engañabobos. Abraza la pobreza, tranquilo, vive así, que en la siguiente vida serás rico, etcétera, etcétera, ¿no? Y el problema que tenía Marx en esta interpretación no se compaginaba fácilmente con todas las obras sociales que la Iglesia ha tenido en 2000 años en todas partes del mundo. Y entonces el marxismo atacó sin piedad a la Iglesia Católica como su enemigo número uno. ¿Y por dónde empezó atacando? Matando a todos aquellos que se dedicaban al ejercicio de la caridad. Decían los marxistas que esos religiosos, que esos sacerdotes, que esos señores obispos, que atendían ancianos, huérfanos, pobres, no tenían otra finalidad en hacer estas cosas que tranquilizar las conciencias de los ricos que apoyaban sus obras. Y que por eso era necesario hacer una revolución. Al movimiento marxista, a los primeros que asesinaron fueron a los religiosos que atendían a los pobres. Hay que mirar los análisis de la historia para ver los hermanos de la Orden de San Juan de Dios que atendían los manicomios, los mataron. A los religiosos que distribuían comida a los enfermos, los mataron, los fusilaron. Los pobres no volvieron a comer. Esta es la explicación ideológica. Si uno piensa que la religión es el opio del pueblo y que las obras de caridad se hacen para tranquilizar conciencias de ricos, cuando se introducen estas ideas en la gente, en los jóvenes, en los niños, eso es como gasolina, como bañarlos en gasolina. No más falta que alguien prenda un fósforo e inmediatamente produzca el incendio. Eso hizo el marxismo. Marx afirmaba que para que el hombre se realice es necesario negar a Dios. Marx decía que el hombre solo podía alcanzar su plenitud después de derribar a los dioses de su trono. Y les decía, de la misma forma que los trabajadores están esclavizados por el capital, producto de su propio trabajo, así los hombres están dominados por el producto de su propio cerebro, creencia en cosas religiosas. Por eso hay que acabar con todo eso. Cerrar iglesias, matar los curas, a los obispos, a las religiosas, a todo lo que tenga que ver con algo que lo inspire Dios. El marxismo llamaba a la gente a colgar a los capitalistas de los postes de la luz. Decía textualmente Marx, cuando llegue el momento no disfrazaremos nuestro terrorismo. Es una frase literal de Marx. Y también decía, cada persona es producto de su clase social, de tal forma que no hay esperanza de que nadie pueda cambiar. Decía que del capitalista no cabe esperar que cambie y ayude a ningún pobre. Por eso hay que acabar con él. No cabe la redención personal. Solo cabe una revolución social. Y eso es lo que hizo el marxismo. Y este mundo está así en consecuencia de este pensamiento. Una revolución violenta, donde había que liberar la clase proletaria de la clase capitalista con la violencia.
Esta es la historia que todos estos nuevos jóvenes no conocen y que se meten en toda esta cantidad de cosas, ideologías y de defensa de los pobres y vamos a acabar con los ricos y todo se cree en el Che Guevara y cuanta cosa de aquí para abajo y terminamos en un caos como el que se vive hoy día. Uno de los motivos que llevan a justificar plenamente la violencia es justamente este, queridos amigos, el que no se reconoce la dignidad del individuo. Porque para el marxista, comunista, socialista, el individuo es un componente de una clase social determinada. Basta. La persona es anulada por la colectividad. Por eso siempre ellos hablan de un partido, de una causa revolucionaria. Lo que importa no es la persona, lo que importa es la causa, lo que importa es el partido. Ay Dios, cuántas veces hemos escuchado este cantar de sirenas y la gente va y se enfila en esta locura. Después de 20 años se dan cuenta de la locura que cometieron y ya no hay vuelta para atrás, sino mire los países de aquí para abajo. Porque es que anulando al individuo, el marxismo incita a los perjuicios basados en la clase social y entonces promueve la violencia. Hay que acabar con los ricos. El marxismo no mira la bondad de la persona, no mira los sentimientos que tiene una persona. Para el marxismo lo importante es la clase social a la que pertenece esa persona y de ahí se le decreta si puede vivir o no. Y nosotros los católicos no creemos en eso. Nosotros creemos en la persona con un nombre y con un apellido, no porque pertenece a un grupo, no porque pertenece a un partido, no porque pertenece a una clase ideológica. Al anular la persona en pro de una clase social, lo que Karl Marx estaba haciendo era actuar de una manera muy similar a la que después le copió Adolfo Hitler con el nazismo, donde también él encuadraba a las personas por una raza a la que pertenecían y eran exterminados por ser de esa raza. Y entonces aquí, queridos amigos, tenemos una conclusión muy evidente. Cuando uno niega a Dios, que es el auténtico garante de la dignidad del hombre, las consecuencias son terribles. Y ocurrió con el marxismo y ocurrió con el nazismo en los campos de concentración de Auschwitz, en los campos de concentración que le llamaban los Gulag. Y nos preguntamos entonces, ¿cómo es posible que se llegara a todo esto? Y es posible porque hay un atractivo mesiánico, hay un atractivo de liberación que proponía Marx, lo cual en América Latina también fue tremendo, porque en América Latina algunas personas leyeron la Biblia con una mentalidad marxista, y aquello generó las guerrillas más grandes que existen, como las FARC en Colombia, y de ahí todas las que quiera en Guatemala, en El Salvador. Una lectura marxista de la Sagrada Escritura. Y entonces Marx proponía, vamos a liberar a las clases pobres y vamos a proponerles un paraíso terrenal aquí. ¿No es lo que le prometió Chávez a los venezolanos? Mírelos ahora. Vamos a liberar a las clases pobres y les prometemos un paraíso terrenal aquí. Marx utilizó la miseria de los pobres para su propio partido político y se presentó como un Mesías redentor de la tragedia del hombre en su pobreza. Hasta tal punto
de incluso reubicar el paraíso cuando les decía, el paraíso está aquí. Bienvenidos. Por eso, queridos amigos, es necesario que conozcamos todo esto, que se conozca el dato de que asesinaron 200.000 sacerdotes ortodoxos que fueron eliminados en el momento de la revolución comunista en Rusia. Es importante que nosotros entendamos que estas páginas negras de la historia no se pueden explicar solamente por un contexto sociopolítico, sino que su comprensión tiene que estar en la base de todas las ideas, ideologías erróneas, que son solamente gasolina que se tira en la gente y después uno solo prende el fósforo. Y todo se basa en cosas que son reales, como la injusticia social, claro que sí. Es necesario que nosotros entendamos que existen ideologías fratricidas, que pueden ser cómplices de los asesinatos más grandes de inocentes. Pero la historia no se equivoca y la historia al final nos acaba poniendo a cada uno en nuestro sitio. Ya han pasado muchos años desde que el marxismo formulara aquella ideología. Y en todos esos años hemos sido testigos de las barbaridades más grandes. Y también hemos sido testigos que muchos apoyaban todo esto y después terminaron apoyando su esperanza en una esperanza teologal. Porque es que no hay otra manera. Y la fe católica se ha encargado de tomar esas falsas esperanzas y proponer la verdadera esperanza, que es la esperanza teologal. Ahora que vamos a iniciar el año de la esperanza. La fe católica le sirvió para hacer frente a las injusticias de las que estaba siendo objeto por parte de un gobierno tirano. El Papa Benedicto XVI, en esa preciosa encíclica que hemos hablado muchas veces en el Catecismo, Spe Salvi, que publicó el 30 de noviembre del año 2007, el Papa Benedicto XVI, hablando sobre la esperanza, decía: la esperanza en Dios no es solo informativa, la esperanza en Dios es reformativa. Dicho de otro modo, ¿no? Nuestra fe fundamenta y sostiene todas y cada una de las esperanzas de la vida en curso. Y esa esperanza en el más allá transforma el aquí y ahora. Pero cuando uno no cree en el más allá, el aquí y ahora se vuelve un caos. Quita a Dios y todo el presente es caótico. Quita a Dios de tu familia y te pasa lo que te está pasando. ¿Por qué en mi familia todos estamos así, peleados unos con otros? ¿Por qué no nos hablamos? ¿Por qué en nuestra familia tantas tragedias? Pues si ustedes sacaron a Dios hace mucho rato. La esperanza cristiana es la única que nos da la manera de poder vivir bien, porque es la única que nos da la capacidad para transformar nuestro aquí y ahora. Porque lo único que nosotros comprobamos es que frente a esta teoría del marxismo, de que la religión es el opio del pueblo, lo que vemos es que el verdadero opio del pueblo no es la religión, es el materialismo feroz. Ese materialismo feroz es el pan y el circo moderno.
Y la falta de esperanza ha motivado a que nuestras esperanzas se diluyan en un montón de egoísmos en esta vida donde cada uno solamente va buscando lo suyo. ¿Cómo no tengo una familia totalmente destrozada y dividida si todos son una cantidad de egoístas que cada uno va buscando es lo suyo? Nadie es capaz de pensar en otro. Fíjense, queridos amigos, hace un tiempo yo leí un libro que era la biografía de una filósofa rusa, la mujer se llamaba Tatiana Garicheva. Ella nació en el año de 1947. Y el título de esa obra era Creer en Dios resulta peligroso. Se los invito a leer cuando tengan la oportunidad. Ella cuenta la historia de una mujer educada en la Unión Soviética en el ateísmo. Era una mujer muy culta, tenía varias carreras universitarias, pero en la concepción atea de la vida había practicado 3 abortos en su vida y había llegado a una degeneración, ¿no?, tremenda que le llevó a una vida supremamente materialista. En un momento determinado, y procurando salir del estrés, de la ansiedad, de esa vida desordenada, de esa vida solamente preocupada de tener y poseer, acudió a unas sesiones de yoga. En un momento determinado de las sesiones se le daba una serie de textos para que leyera, para que meditara, eh, y ellos le dieron una oración. Nuestra querida no conocía esta oración. Y después dice ella que el título que tenía esa oración era Padre Nuestro. Esta mujer, al rezar el Padre Nuestro, descubrió la existencia de Dios. Dejó el yoga, dejó todo. Perdió incluso su trabajo. La expulsaron de la universidad. Imagínese usted, incluso la expulsaron del país. Y ella decide irse al exilio. Cuenta el libro que cuando iba en el tren hacia el exilio, saliendo de Rusia, de la Unión Soviética en ese tiempo, esperando encontrar en Occidente la libertad espiritual, creía que los anuncios de neón que veía desde lejos serían para anunciar la espiritualidad del hombre. El caso es que cuando ella llega cerca y comprobó que los anuncios estos de neón no eran ningún anuncio de Dios, sino que eran anuncios de champús y de otras cosas que se vendía, comprobó cómo en Occidente también se vive un ateísmo práctico durísimo como ella lo vivía allá. La conclusión de esto es que creo que el peor ateísmo es el ateísmo del materialismo práctico que empezó con la idea de Marx. Esto es tremendo, queridos amigos, por eso les decía al inicio que tuvieran mucha compasión porque es un tema muy complicado. Es como de los hechos consumados, una vivencia materialista que pensamos que lo llena todo, donde lo que se nos propone es llenar todo sin Dios, donde no hay sitio para Dios. Todo está ocupado por el placer, por el poder, por el dinero y por el tener. Esas 4 columnas vertebrales de las que hablaba el filósofo Edler, las columnas vertebrales sobre las cuales el hombre moderno está fundamentado. Y entonces, entre tanto placer, entre tanto poder, entre tanto dinero y entre tanto tener, no queda espacio para Dios. Y esto invade nuestro corazón sin que nos demos cuenta. Y por eso es importante abrir los ojos, queridos amigos, para poder estar atentos a todas estas propuestas anticristianas que nos hace el mundo moderno en este materialismo feroz, que nos lleva, sin lugar a dudas, a un ateísmo tremendo.
Vamos a dejarlo por hoy aquí. Mañana continuaremos con el siguiente punto para que podamos hacer una buena digestión de este tema que hemos tocado en el día de hoy.